Caucasia se inundará siempre en esos sectores que tienen invadido el río. Hoy, mañana y siempre. Caucasia es un municipio de Antioquia ubicado a orillas del río Cauca y es una de las zonas del departamento que más sufre las inclemencias de las inundaciones. Cerca de 6.000 familias se ven afectadas cada que el invierno se hace fuerte. Un municipio que por su ubicación geográfica se encuentra condenado a inundarse cada año y que para el gobierno parece no existir. Más de 3 millones de personas damnificadas, muchas de las cuales perdieron sus viviendas y sus enseres. Más de 400 muertes humanas y exageradas pérdidas materiales han convertido a la fuerte ola invernal que viene azotando a nuestro país en una de las mayores problemáticas sociales que enfrenta la nación año tras año. Una problemática que crece cada vez más y que según pronósticos oficiales cada año será mayor. La mayor parte del problema se le atribuye al calentamiento global o al efecto invernadero, que ha generado una serie de desórdenes ambientales que hacen del invierno una estación impredecible, en la que las lluvias son cada vez mayores y por consiguiente sus efectos cada vez más notorios. El efecto invernadero se produce debido a cierto tipo de contaminación del aire que hace elevar lentamente la temperatura terrestre. El sol calienta la Tierra y su atmósfera contaminada no permite que el calor se fugue hacia el espacio, por lo que se va produciendo un calentamiento global. La causa fundamental de este efecto es la cantidad del dióxido de carbono en la atmósfera, el cual es generado principalmente por la combustión de los combustibles fósiles que lo liberan al quemarse. Diferente a esto, también hay quienes creen que esto es una maldición. Esta maldita niña que ha sido el karma de mi gobierno. Desde el primer día que yo me posesioné, ya esta niña estaba madurando ceviche, ya estaba lloviendo más de lo normal y en estos 16 meses de gobierno ha sido el peor problema que hemos tenido que afrontar. Maldición o no, las inundaciones que viene sufriendo Caucasia y el país entero interrumpen en gran medida la calidad de vida de sus afectados. Perder sus enseres, sus viviendas, dormir en albergues y en el mayor de los casos sin nada que comer, resume el dilema de los miles de damnificados que invierno tras invierno se ven condenados a convivir con las inundaciones. Esto plantea entonces que la problemática debe ser resuelta de raíz, pero ¿cuál es en realidad la causa de esta emergencia ambiental? ¿Quién es o quién es el causante de esta problemática? El problema de las inundaciones viene a causa, primero que todo, del sedimento de lo que es el río Cauca y también de los caños que atraviesan nuestro municipio. Una de las causas de la inundación, como le digo, puede ser que el río está sedimentado y que también la falta de drenaje en algunos sectores afecta a la zona. Es bien sabido que en esta zona hay muchos caños que desembocan al río Cauca y muchos están poco sedimentados y llenos de basura. Entonces, cuando se presentan las precipitaciones, es como difícil que el agua fluya hacia la afluente principal, que es el Cauca. La historia dice que el río en Caucasia corría por lo que hoy es el centro y los barrios del sur, y que el Cauca ahora solo reclama el lugar que le pertenece, y que miles de familias ya la habían quitado. Pues yo tengo una versión como historiador de que el río Cauca sí corría anteriormente por el interior del municipio de Caucasia. En el año 50,
la compañía OLAD S.A., la que construyó la carretera troncal de Occidente, trajo una maquinaria y extrajo un material de playa, allá precisamente donde está ubicado Carbón del Caribe, a orillas del río Cauca, detrás del aeropuerto Juan Humberto White. Esto ocasionó de que el río se corriera hacia este lado, o sea, la corriente se venía de este lado, y así fue que nació el caño Caracolí. Entonces el río se echó para acá, para el lado del pueblo, y hoy en día vemos las consecuencias de que esto aquí, que era un cañito que pasaba la persona a la rodilla o muy creciente hacia la cintura, hoy en día se ha convertido en un río y amenaza al pueblo con llevarse la carrera primera. El río reclama lo que es suyo, pero la mayor parte del problema se pudo evitar con estudios previos a los terrenos en los que cientos de caucasianos construyeron sus viviendas, lo que indica que las inundaciones en Caucasia no son solo un problema de la naturaleza, sino un problema del hombre. Ha habido un desentendimiento de las relaciones del hombre con el territorio, y eso implica que estemos como estamos, mal, porque los territorios tienen las pistas de lo que debemos hacer sobre ellos, pero cuando no vemos y reconocemos sus condiciones, pues la cosa se pone mal. Estamos construyendo casas en La Mojana, en el núcleo de La Mojana, casas que corresponden a Barranquilla o a Medellín, en una zona donde el estado natural es que haya agua, y después nos asustamos porque con el primer aguacero se inundan, obvio, pero ahí cerca hay campesinos pescadores que conservan las construcciones típicas de la región, palafíticas, que cuando el río sube 10 centímetros, 50 centímetros y hasta 1 metro, todavía no los inunda, y ellos pueden estar secos en su casa, tan tranquilos como estaban en época de bajas aguas. Pero la gente que viene a construir casas que no corresponden a ese territorio, se inundan con la primera lluvia. Y ese es precisamente el precio que se paga por no conocer el territorio donde habitamos. Aquí abajo está el ferry. Hace 40 años el río corría por allí, pasaba muy cerca donde está ahora Corantioquia, donde quedaban las oficinas de Linderena, y el río terminará volviendo a recuperar ese canal y volverá a correr por allí, porque los ríos tienen unos ciclos dentro de su hidrodinámica, ciclos que están contemplados entre 40 y 60 años, y llevamos ya cerca de 40 años de eso, y eso va a volver a pasar. Es decir, en el río Mississippi, en New Orleans, en los Estados Unidos, causó una gran tragedia hace unos años, cuando estaba todavía el presidente George Bush, un escándalo mundial y todo, con una gran ingeniería, con una gran inversión, pero los ríos tienen unos espacios, necesitan su zona, y ellos van y vienen como vamos y venimos los humanos. Los holandeses dicen que no hay que luchar con los ríos, ni hay que luchar con las aguas, hay que entenderlos y seguirlos. Y ese es todo el problema. Muy triste, por ejemplo, uno va a ver al camello aquí en Caucasia, o va uno a La Trampa, ese programa de vivienda que construyó aquí el doctor Juan Carlos Garcés, ¿no es cierto? Donde otorgaron una licencia de construcción en un sitio que era un humedal, que el plan de ordenamiento territorial decía claramente que esos sitios no son adecuados para construir vivienda. ¿Qué vemos allá? Unas casas que ya se están deteriorando sin haber sido ocupadas. Eso es una manera muy pobre de entender la administración pública, porque es abusar de la necesidad que la gente tiene de una vivienda digna. Ahora vamos a mirar el camello sobre la quebrada Santa Elena. Cantidad de familias viviendo allí en condiciones muy infrahumanas, ¿cierto? Alimentados por la politiquería, ¿cierto? Antes de la época electoral y después de ella, ¿no es cierto? Porque claro, como yo como político no soy el que voy a vivir allí, entonces no me importa que una familia amiga vaya allá con sus niños, con sus ancianos, ¿cierto? Con su familia a vivir en condiciones infrahumanas, porque yo no tengo que soportar los malos momentos, las malas noches.
simplemente estoy haciendo, entre comillas, un servicio. Entonces miremos que esos problemas, vuelvo y termino con esto, no son problemas de la naturaleza, no son problemas de Dios, son problemas de los hombres, de las organizaciones políticas y sociales y económicas que los hombres nos hemos dado para atender a nuestras necesidades. Y somos todos los hombres los que, unos con conocimientos, otros con dinero y otros con poder, tenemos que ayudar a resolver de una manera sana y de una manera constructiva y de una manera digna. El sistema capitalista y su afán por la producción y acumulación de dineros trae consigo un sinnúmero de acciones causantes del daño ambiental que hoy tienen al planeta en un estado crítico. La tala de árboles aparece como una de las principales causas de este fenómeno, que es producto de una serie de situaciones que desde tiempos atrás no se vienen haciendo bien en el país, a lo que se ha sumado en los últimos años el acelerado crecimiento de la minería como fuente de empleo y riquezas en el Bajo Cauca antioqueño. Todos estos maltratos al ambiente, sin duda, han contribuido a que muchos ríos se desvíen y causen tragedias como las que ocurren cada año en el municipio de Caucasia. En Caucasia las inundaciones se están convirtiendo en algo cotidiano para sus habitantes, pues nunca de parte del gobierno local, departamental o nacional se ha hecho una obra que en realidad busque dar una solución definitiva a las inundaciones en el municipio más importante del Bajo Cauca. En las condiciones que viven estas familias, una cosa es decirlo, una cosa es caminar estas calles. Le comentaba yo a un miembro de la comunidad en estos días, que cuando uno camina por estas calles, alguien que no conozca Caucasia, alguien que no haya visto estas inundaciones, no nos creerá hasta dónde el agua nos llegó. Nuestra familia necesita vivir en unas condiciones más dignas. Mucha gente cree que la solución a estos problemas es simplemente construir jarillones y gastan cantidades de plata construyendo jarillones en un carnaval de contratos, pero no tienen en cuenta la hidrodinámica del río. Y entonces esos jarillones, más tarde que temprano, terminan también corriendo la suerte de todo lo demás. Otros hablan de que hay que dragar el río, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo, cuántas dragas necesitaríamos para dragar unos ríos que reciben miles de toneladas de sedimentos producto del mal manejo de los suelos en la parte alta y en las partes bajas ahora también con la minería? La minería es importante. El oro hay que aprovecharlo, la gente necesita obtener ingresos y trabajo, pero la explotación del oro no puede justificar la destrucción de los cuerpos de agua, de los humedales, de las quebradas, de los ríos, porque luego esos ríos van a pasar la cuenta de cobro y esa cuenta de cobro es alta. A pesar de la situación tan incómoda que sufre un gran número de familias por las fuertes inundaciones, se le suma también el temor y la pesadilla de tener que dejar sus casas, pues desgraciadamente nunca falta el dueño de lo ajeno, que está esperando la oportunidad de rematar con las pocas pertenencias que quedan en las viviendas, y con lo cual el río no pudo acabar. Las casas se vuelven inhabitables, no las puede uno habitar, pero tampoco las podemos dejar totalmente solas, porque siempre que también llegan estas inundaciones, aquellas personas que son amigos de lo ajeno vienen y saquean lo poquito que tenemos. Llevarlo para un albergue es imposible, hay personas que son de escasos recursos, el problema del desempleo que vive el municipio, personas que no tienen para alquilar una vivienda donde poder tener sus pertenencias y pasar la inundación. La forma de salir, obviamente nos toca salir a los que tengamos cualquier pesito, la canoa, utilizar este medio de transporte, pero, ¿qué te digo? Es invivible. O sea, casi el 80%, para no exagerar, de nuestra familia les toca salir de sus casas. Muchos niños también se ven condenados a sufrir las inclemencias de esta catástrofe invernal, en el que la ignorancia, tal vez camuflada en lo indefensos que son, se vale de ellos y los conlleva a sumergirse en estas aguas, con gusto o tal vez no, obteniendo en definitiva una serie de consecuencias: gripa, dolor de oídos y garganta, bronquitis, neumonía y demás infecciones
son algunas de las enfermedades que se presentan a causa de las inundaciones, patologías que si no son bien tratadas pueden arrojarnos como resultado la muerte. En la parte de la salud, hay personas, por lo menos el año pasado, en los albergues, porque tampoco tenemos en el municipio de Caucasia unos albergues especiales para la gente. De mi barrio murió una señora del corazón a causa del recalentamiento de estos plásticos. Por efecto de lo que ya queda mucha materia fecal esparcida a nivel de las zonas de inundación, los servicios de acueducto y alcantarillado quedan destruidos, las viviendas quedan en mal estado higiénico-sanitario, los animales, sobre todo los roedores y los vectores, empiezan a hacer su estrago. Entonces se presentan lo que nosotros denominamos a nivel de salud la enfermedad infectocontagiosa. Esa enfermedad infectocontagiosa, que son en su orden, por ejemplo, la malaria, que son el dengue, que inclusive es cólera, ¿sí?, tienen una alta incidencia en esta población, con el agravante de que aquí sí puede haber desenlaces fatales, es decir, que pueden suceder, tiene una mortalidad, si no muy alta, pero sí muy representativa a nivel de lo que sucede, por ejemplo, en estos territorios. A las pérdidas materiales en el casco urbano de Caucasia se le suman también los grandes problemas que genera la creciente del río Cauca en la zona rural, donde cerca de 2.000 familias sufren las inundaciones cada año, lo que también afecta fuertemente sectores importantes de la economía de la región, como lo son los cultivos de arroz. 1 millón de pesos por hectárea es la suma de dinero que se pierde en promedio en los cultivos de arroz que desde hace 2 años se vienen inundando en el Bajo Cauca. En las épocas en que el río dio oportunidad para que estos rompederos fueran tapados, el rompedero de Santa Anita, el rompedero de Nuevo Mundo y el rompedero de Pedro Ignacio, fueran tapados en la época en que el río dio la oportunidad para hacerlo, más concretamente cuando los niveles de agua estuvieron acordes pues a la realidad para que este hecho ocurriera. El gobierno no agilizó los trabajos y por ende pues no se pudieron tapar los rompederos. Es tanta la magnitud de la problemática que hay quienes desde sus creencias religiosas tratan de darle una explicación al drama de este aterrador invierno. Estas desbarrancaciones también tienen su historia y tienen que ir añadidas con el río. Caucasia es un pueblo de 4 maldiciones, pero la segunda maldición que le echaron tiene que ver precisamente con esta desbarrancación. Entonces sucede que en 1958, recién inaugurada la iglesia de la Inmaculada Concepción de Caucasia, el padre José Dolores García, que era cura párroco de esta iglesia, le echó una maldición a Caucasia. Pueblo de Caucasia, que alcahuetea esa delincuencia común para que profane el templo sagrado de Dios y la casa de Dios. Este pueblo merece que le caiga la maldición que mi antecesor dijo primero, que Monseñor Milán Willis dijo primero, pero yo agrego otra, que el río se lleve a este pueblo. Luego de observar estos puntos de congruencia y desacuerdo surge la pregunta: ¿Caucasia está condenada a vivir bajo las inundaciones cada año? ¿Habrá alguna solución para frenar las inundaciones y evitar que los más de 30 barrios que se inundan en Caucasia no vuelvan a padecer por el invierno? ¿Qué se puede hacer para que las más de 5.000 familias afectadas por las inundaciones no vuelvan a pasar una Navidad en un albergue? Para resolver estos problemas como el de Caucasia, no solamente hay que pensar en este parque donde estamos, en el Parque de la Madre, tenemos que pensar en la cuenca del río Cauca. El problema se manifiesta aquí, pero el problema se construye a lo largo del río. Podemos decir que las inundaciones son un problema del hoy con raíces del ayer, producto de una construcción de los maltratos que el capitalismo le da al medio ambiente y que día a día condena a los más necesitados a padecer las furias de una naturaleza que, furiosa, se defiende de su peor enemigo, el hombre. La solución para los problemas relacionados con las inundaciones, con los desbordamientos, con las sequías, está relacionada con un manejo sensato de toda la cuenca hidrográfica, o sea, las cuencas hidrográficas vistas
como una unidad de planeación en lo que tiene que ver con los usos y manejos del suelo a lo largo y ancho de esa cuenca, para que los ríos no terminen sedimentados y enloquecidos, destruyendo lo que encuentren a su paso.